Muy bien, continuamos entonces con nuestro trabajo destinado a complementar el conocimiento en localización geográfica. Sí, después de haber tenido un descanso adecuado, entonces reiniciamos el trabajo de aprendizaje. Y quiero empezar indicando de que complementariamente a las técnicas de calificación por factores, el método sinérgico y el método Brown-Gibson que vimos, vamos a agregar esta parte de localización geográfica, porque muchas veces es necesario ubicar centroides, que podrían ser para instalar una antena lo más al centro posible de la ciudad del Alto, para que llegue con una potencia mejor distribuida a los lugares, a los usuarios. O podría darse el caso de localizar una central de distribución de presiones de gas. Podría ser el caso de instalación de transformadores eléctricos, instalación lo más al centro posible de un servidor, ¿sí? Para que el cableado sea el más económico posible, etcétera, etcétera. Entonces, la localización geográfica sí es un modelo muy popular dentro de la investigación operativa, que desafortunadamente no está en los currículos de las asignaturas, y por eso que lo vamos a ver ahora como una forma de aplicación. De lo que se trata es de ubicar centroides, que podrían ser las plantas de producción, podrían ser hospitales, podrían ser antenas de repetidoras, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la aplicación de la localización geográfica es de alta utilización en diferentes ramas del conocimiento, ¿no? De la ingeniería en especial. Aquí voy a poner algunos ejemplos, como en la industria eléctrica. Ustedes verán aquí, estos transformadores tienen que ser ubicados en el centro de carga, lo más al centro posible, para que las pérdidas por distribución en los cables sean las menores posibles, y además para que los costos de construcción sean los menores posibles también por la utilización del cable. Eso es lógico, ¿no? En estudios de planificación regional y sectorial, el empleo es de mucha importancia, pues permite generar las primeras ideas para localizar hospitales, centros educativos, viveros agrícolas, etcétera, ¿no? En estudios de mercado podían aplicarse este método para determinar centros de distribución de los bienes o servicios que estamos generando. Y la aplicación de la localización geográfica es multidisciplinaria. Tenemos conocimiento que se ha utilizado esta metodología para determinar los núcleos de las células. Entonces la aplicación es grande, ¿sí?, de la localización geográfica. Empecemos indicando de que desde el siglo XVII, XVIII, se han tratado de encontrarse algoritmos que permitieran determinar los centroides, ¿sí? Se utiliza alta matemática, pero en 1967, 1963, dos matemáticos estadounidenses, Harold Kuhn, el que ven en la fotografía es Harold Kuhn, es el famoso matemático, y Kuhn desarrollaron, presentaron un artículo en una revista de la misma editorial de Harold Kuhn, que se denominaba, dice en inglés, un algoritmo eficiente para una solución numérica del problema generalizado de Weber en espacios económicos. Dice, ¿no? Es la traducción del artículo donde se muestra el desarrollo del algoritmo, que lo vamos a conocer a continuación. Es un algoritmo iterativo dando solución al problema de Weber. ¿Quién fue Weber? Fue un matemático suizo, que trató de dar solución al problema de localización que
en estos años recién dieron una solución fácil de poder interpretar y aplicar en los ámbitos económicos, ¿no? Y en 1967, unos años después, otro matemático norteamericano, que es L. Cooper, presentó un algoritmo heurístico, ¿sí? Para poder resolver problemas generalizados, ¿no? Es decir, donde existan dos o más centroides. Entonces, solamente hoy en la noche vamos a estudiar el algoritmo de Weber, el que fue generalizado en la teoría de estos dos grandes matemáticos, especialmente Harold Kuhn, ¿no? ¿Cómo se presenta? Dice. En primer lugar, quiero que vean ustedes ahí los elementos del problema de localización geográfica. Vamos a suponer de que el plano geográfico es similar a un plano de ejes de coordenadas cartesianas. Ustedes saben que eso no es posible porque la Tierra tiene una presencia esférica y por eso que con ciertos límites, ¿sí? Se puede expresar un eje de coordenadas cartesianas en un eje de coordenadas geográficas. Ustedes saben que verdaderamente, como se trata de una esfera terrestre, entonces estos ejes se van distorsionando, ¿cierto? Cuando en pequeñas distancias, por supuesto que esto funciona, ¿no? Y además así se plantea. Vamos a tener un centroide que vamos a llamar a partir de ahora facilidad central. Y van a existir ¿sí? Fuentes de donde se va a demandar la producción de acá, o podrían ser minimizar también las distancias hasta un centroide donde podríamos ubicar una antena de transmisión de datos, por decirles, ¿no? Entonces, entre la fuente y la facilidad, todos estos representados en un eje de coordenadas geográficas, ¿verdad? Aquí estos puntos representan las fuentes y entre la fuente y esta facilidad central existe una distancia, por eso se llama distancia fuente, facilidad central, que la vamos a denominar D sub J. Y las coordenadas, ¿sí? En los ejes X e Y van a ser A, B. A su coordenada en el eje X, B su coordenada en el eje Y, para todas las fuentes. En este caso, a fin de aminorar y disminuir para que el ejemplo sea un poquito más didáctico, simplemente 4 puntos estamos tomando en cuenta. Bien, una vez que han conocido entonces el gráfico, dice, matemáticamente el problema de localización geográfica se plantea en términos de minimizar las distancias multiplicados por W sub J. ¿Qué es W sub J? Es el peso, es decir, cada una de estas fuentes además tiene un peso. Ese peso podría ser la cantidad de familias que viven en un determinado barrio. Podría constituir la cantidad de clientes del servicio de agua potable o la cantidad de usuarios de energía eléctrica. Sea como fuere, entonces, de lo que estamos hablando es de que este W sub J corresponde al peso y esta corresponde a la distancia. Y todas en sumatoria desde que J es igual a 1 hasta que J es igual a N. En otras palabras, ¿cuántas veces va a funcionar J? El número de fuentes existan. Entonces, si existen 4 fuentes, va a ser desde 1 hasta 4. N va a ser igual a 4. Cada una de las fuentes tiene un determinado peso y una distancia entre la fuente y la facilidad central que se denomina D sub J. Entonces, aquí están expresadas lo que acabo de decir. Y volvemos al gráfico para ahora sí su ubicación final. Se representa un eje de coordenadas cartesianas, eje X y eje Y. Las fuentes, ¿sí? Se establecen en este eje de coordenadas geográficas para ciertas cantidades de extensión pequeñas, ¿sí? Que podrían ser orden de los cientos de kilómetros, funciona el proyecto. Y de lo que se trata es determinar una facilidad central, donde va a estar lo más al centro posible, en función de un peso, ¿sí? Que pueda tener la fuente y la distancia existente entre la fuente y la facilidad central. Dicho esto, entonces, ahora lo que quiero comentarles de que existen
dos normas para la distancia. La primera es la norma Manhattan y la segunda es la norma euclidiana. La norma Manhattan sí determina de que la distancia va a ser igual a el valor absoluto de a menos x más b menos i por i. Menos i, perdón, en términos de valor absoluto. En otras palabras, ¿por qué se llama norma Manhattan? Se llama norma Manhattan porque en la ciudad de Nueva York, sí, Manhattan es un barrio, por supuesto, muy rico y muy conocido en Nueva York, donde las manzanas son simétricas, como están viendo ustedes acá. Entonces, la distancia que tiene que recorrer una persona desde el punto A hasta el punto B, ¿cuál será la distancia más corta que podrás recorrer? Entonces, para ello voy a acudir, ¿sí?, a la intensa inteligencia de Michelle Fanny. ¿Me está escuchando Michelle Fanny Mujica Capquique? Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está, señorita? Muy buenas noches, gusto de saludarle. Dígame, señorita, ¿cuál será la menor distancia entre el punto A y el punto B para recorrer? El recorrido 1. ¿Cuál es el recorrido 1? Ah, ese de acá. Según usted es la distancia más corta. Muy bien. A Juan Santos. ¿Está Juan Santos escuchándonos, por favor? Juan Santos. ¿Aló? Sí, estoy acá, Inge. Muy bien. Estaba con el micrófono apagado. Ya, dígame cuál es la distancia más corta para que un ciudadano que está en el punto A llegue al punto B. Pues el recorrido 1 del punto que se mete, recorrido 1. Ya, usted apoya a su compañera, ¿verdad? Sí, A ver, levantó la mano Henry Laura Rojas. ¿Qué nos dice Henry Laura Rojas? ¿Cuál es la distancia mínima? Te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A mi parecer, ambos recorridos son lo mismo, Inge, porque como usted decía hace ratos, los recuadros son simétricos, por decirlo así. No sé si estoy en lo correcto. No, correcto, mi amigo. ¿Cuál es su nombre? Henry Laura Rojas, Inge. Henry Laura Rojas. Ya, muy bien, señor. Usted ha hecho una buena deducción. Sus dos compañeros estaban equivocados, ¿verdad? Justamente de eso se llama la distancia recorrida norma Manhattan. Siempre y cuando no se haga un bucle, la distancia que recorre una persona para ir del punto A al punto B, que es el recorrido 1, o del punto A al punto B, siguiendo el recorrido 2, o siguiendo el recorrido 3 y dependiendo por este otro lado, la distancia es exactamente la misma, lo que nos decía el señor Laura. ¿Por qué? Porque el plano es simétrico, ¿no? Y por lo tanto la distancia por la norma Manhattan se establece como el valor absoluto de a menos x más b menos i. Y eso son las distancias, como es sumatoria, entonces la sumatoria de todos de estas diferencias. Entonces eso ocurre con la norma Manhattan, pero desafortunadamente, sí, la norma que más se utiliza es la norma euclidiana, la que están viendo ustedes ahí en la pantalla, la norma euclidiana. Es la distancia entre dos puntos, ¿no? Es a menos x al cuadrado más b menos i al cuadrado. A y b van a ser las coordenadas en el eje X y en el eje Y de los puntos correspondientes a las fuentes. X e Y van a ser los puntos que corresponden a la facidad central. Todo esto elevado al cuadrado y todo esto encerrado en la raíz cuadrada. Entonces, aquí damos un ejemplito. Si el caso fuera un problema de localización de transformadores de distribución de un barrio, el peso sí representa al número de kilovatios de cada manzana. Si se tratara de agua, entonces debemos indicar los metros cúbicos por día que demandan en los diferentes barrios existentes. Eso se refiere al peso que podría tener, ¿no? Si fueran minas, ¿dónde está si fueran minas?
Entonces tendrá que interpretar como la producción del mineral, ¿no? Estos matemáticos desarrollaron el siguiente algoritmo de aplicación, el que vamos a ver. La función objetivo dice, para estos matemáticos va a ser igual a la sumatoria del peso por la distancia existente entre una fuente y la facilidad central. Desde que J es igual a 1 hasta el número de fuentes que se tengan, que va a ser N. Reemplazando la distancia en la norma euclidiana, entonces la distancia, primero va a ser el W sub J, que es el peso, multiplicado por la raíz cuadrada de A menos X al cuadrado más B menos I elevado al cuadrado. Esta es la ecuación. Este es el valor de Z, esta es la función objetivo. Entonces, si esa es la función objetivo que está expresada a través de la ecuación 7 que la estoy mostrando acá, entonces voy a derivar parcialmente esta función objetivo respecto de la variable X. Por lo tanto, va a ser un medio. ¿Por qué? Porque la variable X se encuentra dentro de este corchete inicialmente. Y va a ser elevado a la 1 medio. Como estamos derivando, entonces es este 1 medio menos 1. Y el resultado sería menos 1 medio, lo que significa que todo este valor que está dentro del corchete pasa a representarse en el denominador, porque hay aquí a la 1 medio. Pero si damos la vuelta, que el numerador va a ser a menos 1 medio. Entonces, menos 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio, que se expresa aquí en el denominador. Como ya hemos derivado esta primera parte, entonces ahora diríamos lo siguiente. El peso continúa como constante acá. La derivada de lo que está aquí adentro. La derivada de acá, de este término, es 0, porque no hay X. Pero la derivada de este binomio va a ser igual a 2, que multiplica a menos X, y por la derivada de menos X, que es igual a menos 1. Entonces, de esta manera, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación es este 2, que es constante, lo paso acá, lo saco de la sumatoria, y 2 entre 2 es igual a 1. Por lo tanto, queda exclusivamente expresado como sumatoria de W sub J por X menos A. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando este menos 1 por A es menos A. Y menos 1 por menos X es más X. Por lo tanto, es W sub J que multiplica a X menos A. Este es el denominador. Este es el denominador. Sí, el denominador. Muy bien. Entonces, como sabemos que es D sub J, entonces, y podemos despejar de la siguiente manera esta ecuación. Entonces va a ser igual, dice va a ser a la sumatoria de W sub J, vamos a multiplicar esto de acá, ¿no? Esto de acá. W sub J por X y W sub J menos A. Y va a ser la sumatoria, pero la suma de las sumatorias es la sumatoria de las sumas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Acá está, miren. Hoy estamos dividiendo en dos términos y va a ser una sola sumatoria. Sabemos que todo lo que está en el denominador es igual a la distancia también. Por lo tanto, ya tenemos acá dos términos en el numerador, en sumatoria, y como les decía, la suma de una sumatoria es la sumatoria de las sumas que estamos aplicando acá. Solamente que aquí estoy pasando el término negativo al lado derecho, que va a ser W sub J por A sobre D sub J, y en este otro término va a ser W sub J por X sobre D sub J. Son dos sumatorias. Y de acá despejo X. X va a ser igual a raya todo lo que está en el lado derecho, en el numerador, y todo esto que está en el lado izquierdo, multiplicando a X, paso a dividir. Por lo tanto, sí, esta es la fórmula para determinar el valor de X. Y por analogía, ¿sí? Y es igual a W sub J por B por D sub J y W sub J por D sub J. Como verán ustedes, estos términos del denominador se repiten. Y aquí en la multiplicación solamente la diferencia de todos los A con B, y son sumatorias. Entonces, vamos a ver cómo se aplica el algoritmo de Weber. Es el algoritmo que desarrolló Harold Kuhn y Kuhn, ¿sí? En los Estados Unidos en 1963,
y que explican de esta manera el algoritmo de Weber. Dice, este problema solo permite determinar un centroide para varias fuentes que pueden tener pesos diferentes. Para ello deben seguirse los siguientes pasos. Primer paso. De acuerdo al conglomerado de fuentes, es decir, los que van a recibir servicios, los que van a demandar, debe establecerse una coordenada arbitraria de localización inicial o de facilidad central. Pues vamos a tener un X sub 0 y un Y sub 0, que son las coordenadas que podemos dar en cualquier lugar, ¿sí?, del plano, y el algoritmo nos va a llevar nuevamente hasta la parte central, siguiendo un criterio de racionalidad. No podemos poner pues muy fuera tampoco, ¿no? El algoritmo va a llegar, lo va a poner en el lugar, pero va a ser unas 2 o 3 iteraciones más. Con esta coordenada y de las fuentes, aplicar las ecuaciones 8 y 9 para calcular las nuevas coordenadas de la facilidad central. La 8 y 9 son, esta es la 7, la 8 es esta de acá. Esta es la ecuación 8 y esta es la ecuación 9. Ahí están sus números. Uno se obtiene la ecuación 8 y esta es la ecuación 9, ¿no? Aquí está. Con esta coordenada y las fuentes, aplicar las ecuaciones 8 y 9 para calcular las nuevas coordenadas de la facilidad central. Segundo paso, con la nueva ubicación de la facilidad central y las fuentes, determinar el valor de la función z con la ecuación 8. No, aquí no es ecuación 8, esta es la ecuación 7. ¿Ven? Aquí con esta ecuación 7. La ecuación que dice que z es igual a la sumatoria de la multiplicación del peso por las distancias existentes entre cada una de las fuentes y la facilidad central. A eso me refiero. Sigo acá, vamos a practicar esto, así que no se preocupen por querer aprender de memoria. El tercer paso, ¿no? Nuevamente deben calcularse las coordenadas de la facilidad central con las coordenadas obtenidas en el paso 1 y las fuentes. Debe iterarse tantas veces como sea necesario hasta que el valor obtenido en el paso 2 sea mayor al anterior. Es decir, zn más 1 sea mayor a z. Vamos a ver enseguida esto. Vamos a empezar ya a entrar a explicar un problema, ¿no? Ejemplo 1 dice. Se han detectado en una zona de la provincia Lipes 4 yacimientos de arcillas aluminosas, cuyas producciones en miles de toneladas por día y coordenadas en el plano geográfico se muestran en el siguiente cuadro. Ustedes que hacen programas geodésicos, geográficos, tal vez esto pueda ayudarles a abrir una nueva puerta, ¿sí?, para la aplicación matemática de esos programas geográficos que ustedes utilizan. Es toda una rama dentro de la especialidad que tienen en sistemas, ¿no? Aquí tenemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos, signados con las letras P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4. Los valores de A y B son las coordenadas existentes para el punto 1. La coordenada en el eje A es igual a 7 y la coordenada en el eje Y es igual a 8 y su peso es igual a 5. Dice que son por miles de toneladas, ¿no? En miles de toneladas por día que se explota. Para el punto 4, su coordenada en el eje X es A igual a 1, su coordenada en el eje Y es igual a 8 para correspondencia con la letra B y su peso es igual a 3. Entonces ahora veamos cómo podemos representar estos valores. Ustedes se acuerdan, era para el punto 1, este punto 1 era 7 y 8, y ahí están 7 y 8. Para el punto 2, que va a ser este de acá, este va a ser aproximadamente 5 en el eje X y 3 en el eje Y. Para el punto 3 va a ser seguramente 2 en el eje X y 1 en el eje Y. Y para el punto 4 va a ser seguramente 1 en el eje X1 y 8 en el eje Y. Y veamos acá esa distribución, la que habíamos indicado. 1 y 8, 2 y 1, 5 y 3 y 7 y 8. Simplemente estamos representando en el plano cartesiano estos valores, ¿cierto? Bien. Y además sus pesos correspondientes. Aquí están, fíjense, los pesos. Aquí están los pesos, ¿no? Para peso 1, el peso es igual a 5.
su coordenada en el eje X, 7, su coordenada en el eje Y, 8. Para el punto 2, que es este de acá, el peso es 2, su coordenada en el eje X es 5 y su coordenada en el eje Y es 3. El punto 3 lo propio, su coordenada en el eje X es igual a 2 y su coordenada en el eje Y es igual a 1 y su peso es igual a 2. Y para el punto 4 lo que ya son las coordenadas que ya habíamos indicado. Bien. Con esta información entonces tenemos que aplicar esa fórmula que habíamos deducido, pero ya de manera generalizada. ¿Qué forma hemos deducido? Aplicando la derivada parcial a la ecuación de z, y nos habíamos encontrado con estas fórmulas acá, que x es igual a la sumatoria de w sub j por a sobre d sub j sobre la sumatoria de w sub j por d sub j. Para el caso de y simplemente cambia en vez del valor de a el valor de b. Son análogos, ¿no? Entonces voy desarrollando la fórmula, va a ser igual a w sub j por a sobre la distancia, acá es a menos x al cuadrado más b menos y al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada sobre w sub j nada más sobre a la misma relación, ¿sí? Y es todo esto aplicado en sumatoria para el lado de y lo propio. Entonces, para determinar si el primer valor, o sea, vamos a indicar de que los primeros valores de x sub 0 e y sub 0 son 3 y 3. Entonces, para la primera iteración, ¿sí? Para la primera iteración van a ser, ¿son cuántas facilidades, cuántas fuentes? 4. Por lo tanto, tiene que haber 4 términos en esta sumatoria. 1, 2, 3, 4. Va a ser, si es A, el peso dice por A. Y el peso es 5 y su coordenada en el eje X es 7. Sobre, dice, la raíz cuadrada, aquí está un medio, de la coordenada en el eje A, que es igual a 7, menos 3. Este 3 y este para X y este 3 para Y sub 0, para X sub 0 e Y sub 0 correspondientemente, son los valores que se dan de inicio. El algoritmo les va llevando más al centroide. Tal vez tengan que hacer una o dos más iteraciones, pero de esa manera se lleva. Sobre dice el peso, que es simplemente 5, y el denominador se repite. Más, esto es para el segundo punto, el peso es 2 y el valor de A es 5. Esto de acá simplemente va a cambiar para el segundo punto, que va a ser de 5 menos 3 elevado al cuadrado. Este 3 y este 3 corresponden a X sub 0 e Y sub 0. Pero este 5 y este 3 corresponden a las coordenadas X e Y, ¿sí? Del segundo punto, que son 5 y 3. En el denominador simplemente es el peso sobre la distancia euclidiana, que es la misma que está aquí arriba. Para el tercer punto es lo mismo, solamente cambian las coordenadas X e Y, y para el cuarto punto es lo mismo. El resultado de todo esto es igual a 3.964 y para Y es 4.567. Muy bien. Con estos valores que acabamos de encontrar, entonces tenemos que hacer una nueva iteración. Y encontramos, porque ahora los valores de X e Y ya no son 3 ni, para X sub 0 y ni 3 para Y sub 0. Consiguientemente, estamos reemplazando ahora los valores con 3.964 y 4.567, que son los valores que hemos obtenido en la primera iteración. Y con estos nuevos valores, realizo una nueva iteración y voy obteniendo para las nuevas coordenadas. Y luego reemplazo este valor en el valor de la función, que es igual, dice, a la sumatoria de todos los w sub j multiplicados por a menos x al cuadrado más b menos y al cuadrado elevado a la 1 medio. Pero esto es en sumatoria, así que tengo que, fíjense, aquí tengo que tener 4 términos, porque son 4 las fuentes, 1, 2, 3, 4. Y simplemente obtengo este resultado. Z igual a 48, 5, 5, 7, 83.
Y en las siguientes iteraciones, en la tercera, cuarta, quinta, etcétera, voy obteniendo estos resultados. ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a parar? Se van a hacer hasta que uno de estos valores sea mayor al anterior. Y como ustedes verán, en la 34ª iteración, ¿sí? Los valores, este valor empieza a ser superior al anterior, entonces el algoritmo ahí se corta. Esto es lo que este es el valor de Z, ¿sí? En el eje de las abscisas, perdón, de las ordenadas, en el eje de las ordenadas, de las iteraciones, ¿sí? La representación, ¿no? ¿A cuánto asume el valor de Z? Este es el valor de Z, acá en el eje de las ordenadas. Para el primer valor era 48 y según vayamos haciendo las iteraciones, estos valores de Z van disminuyendo y disminuyendo hasta que en un momento uno de ellos es mayor al anterior. En ese momento en que uno de ellos es mayor al anterior, entonces esa es la localización óptima para determinar la facilidad central. Este es el programa en BASIC para el programa de Weber y quiero que ustedes lo lean bien porque los voy a mandar esto enseguida para que ustedes puedan hacer. Ahora la pregunta acá. Antes de continuar con la clase. Ustedes ya están en octavo semestre, ¿verdad? Entonces significa que ya han hecho programación. En el tercero o cuarto han hecho programación. Díganme, este es el BASIC, ¿sí? Ustedes saben qué lenguajes de programación han estudiado, por favor, de tipo científico, si me podrían indicar. Sergio Bosch Vizcarra, ¿me puede indicar, por favor? ¿Qué lenguaje científico han aprendido para poder programar? C++, Visual Basic. ¿Cuáles son los lenguajes más apropiados para desarrollar un programa científico? Dígame, por favor. Sergio Boris Vizcarra, está presente, ¿verdad? Sergio Boris Vizcarra, ¿está presente en la clase? No está presente, entonces falta, porque solamente ha aprendido su computador y se ha ido, pues no ha hecho nada más. Voy a ver quién más está acá. Vizcarra no está, ¿no? Vizcarra no está en clase. Vizcarra no está en clase, entonces lo lamento mucho. Normalmente no tenía ni una falta hasta el momento, pero o ha mandado algún chat. No, se ha ido. Así nomás, se ha ido simplemente. Muy bien. A ver, vamos a pedir que por favor a Samuel Guerra. ¿Está Samuel Guerra presente? Ingeniero, buenas noches, presente. ¿Cómo está, don Samuel? Entonces, la pregunta es, ¿qué lenguaje de programación ustedes recomienda para poder hacer este programa? Visual Basic creo que estaba indicando, ingeniero, eso estaría bien. ¿Lo manejan ustedes el Visual Basic? Sí, no habría problema, ingeniero. Ya, entonces, como usted me está confirmando que usan Visual Basic, algunos pueden ser que utilicen el C++. En el lenguaje que fuera van a desarrollar el siguiente programa. Este que lo estamos viendo, pues se los voy a mandar enseguida. El texto de la clase de hoy se los voy a mandar enseguida. Lo que sí necesito tiempo es para poder editar la clase en sí, ¿no? Esto me va a tomar un poco más de tiempo. Mañana les voy a mandar, pero esto los voy a mandar enseguida. Este es el programa elaborado en BASIC. Reitero, este es el programa elaborado en BASIC. ¿De acuerdo? Fíjense, estos números, el 10, 20, 30, 40, 60, etcétera, corresponde al número de instrucción. Entonces, acá en el 10, en la línea 10, significa C igual a estos números yo le doy. O sea, puede ser 1, 2, 3, pero como puede ser que tenga que entrar uno aquí al medio para mejorar, entonces normalmente se va saltando de 10 en 10, ¿no? 10, 20, 30, etcétera. En la línea 10 le doy un número bastante alto al valor de C, que va a ser una constante. Va a ser 9 elevado a la 99. En la línea 20 le digo
clear screen. CLS significa borrar la pantalla. En la línea 30 le digo que a la variable NO le digo que es igual a 1. En la línea 40 le digo input, ¿sí? Pongo las comillitas y el número de fuentes, 2 puntos, cierro comillitas, punto y coma, y aquí agrego la variable n por la que vamos a meter los datos al programa. Por eso dice input n. Si coloco input n, entonces simplemente aparece n. Pero si le pongo esa leyenda entre comillas, número de fuentes, 2 puntos, cierro comillas y le pongo punto y coma n, entonces primero va a aparecer esta leyenda y luego va a aparecer acá el cursor parpadeando para meter un número. Si me está pidiendo el número de fuentes para el problema que tenemos 4, entonces aquí digito 4 y lleva ya a la memoria, ¿sí? RAM, el número 4. Luego le digo en el número 50, simplemente imprima lo que está dentro de las comillas. Dice localización inicial de la facilidad central. Y luego en la línea 60 le digo input, meta, todo lo que está aquí entre paréntesis va a aparecer como leyenda, x igual a punto y coma en la variable x. Input y igual a, dice, todo lo que está dentro del paréntesis va a aparecer como leyenda y punto y coma y. Entonces, x e y son las variables que estoy metiendo. El input es para meter a la memoria, ¿sí? Luego en la línea 80 voy a dimensionar, ¿sí? A estos tres vectores. Al vector A, que va a tener n elementos, al vector B, que va a tener n elementos, y al vector W, que va a tener n elementos. No se olviden ustedes que A y B son las coordenadas en el eje X e Y respectivamente, y W sí es el peso de la facilidad central. Y aquí, fíjense, voy a hacer un bucle. Dice, desde que Y es igual a 1 hasta N, entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice, imprima una raya. En la línea 110, imprima, dice A, punto y coma, Y. Le está pidiendo a I un numerito, ¿cierto? Y como I es igual a 1, entonces A1. Y aquí le dice input A1, el primer valor. Y lo va a ir guardando, en un vector. Y lo propio para el valor de B. Luego, el valor para W. Esta es la fórmula que ustedes van a interpretar acá. Es lo mismo, ¿sí? Y next D, aquí se ha hecho un bucle. ¿No? ¿Para qué? Para ir captando los valores, ¿sí? Los valores que van a tener estos tres vectores, A, B y W. Y esta es la forma de meter la información. Y luego el siguiente el siguiente valor hasta que I se asume el valor de N, que es el número de fuentes. A partir de la línea 130 hasta la línea 190, va a haber un nuevo bucle. Pero inicialmente en la 130 estoy inicializando la variable fxn de n y n con ceros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que este nuevo bucle